sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más aquí en cabina para llevar la palabra del Señor a todas las naciones, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Y pues aquí tenemos a nuestro pastor del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Y pues vamos a pasarlo para que nos salude. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Yo sé que tal vez algunos dijeron, ¿y ahora qué pasó? ¿Es un nuevo programa? No, sigue siendo el mismo programa del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Me acompaña en esta mañana la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila. Y vamos a seguir con las enseñanzas. Amén. Hoy precisamente la copastora tiene el privilegio de traernos la palabra. Amén. Es por esa razón que ya inició, amén. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él sea quien nos dé la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? Para poder entender lo que está escrito en su bendita palabra. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Sí, te pedimos en esta hora, Señor, que nos limpies, sí, quitando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, todo pecado, Señor, sí, eterno. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos también, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, Señor, que nos dé la sabiduría que necesitamos y que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas para gloria y honra tuya solamente, eterno Dios. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos que tú te glorifiques de una manera poderosa, Señor, llegando esta palabra, Señor, a esas almas, Señor, que necesitan conocer tu verdad, esas almas que necesitan salir, Señor, de la ignorancia espiritual en la que se ha vivido por siglos y siglos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Y pues solo para que aquellos que están escuchando y desean acompañarnos aquí en Los Ángeles, tenemos la iglesia en la dirección 21614 Roscoe Boulevard en Canoga Park, California. Y pues tenemos los servicios los miércoles a las 7 de la tarde, domingos 6 de la tarde. Y pues si tiene alguna pregunta puede llamar al pastor al 323-595-6357. 323-595-6357. Y también tenemos en Tijuana, Baja California, tenemos a la copastora Marta Povedano y se puede comunicar con ella para más información al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues cualquier pregunta, cualquier duda puede llamar. Y pues vamos a traer la palabra del Señor, que Él es el que nos ha puesto en nuestro corazón para poder reflexionar en su palabra, porque la palabra del Señor es para reflexión, para que podamos poner en comparación nuestras vidas, lo que estamos haciendo y lo que está escrito. Para eso es la palabra del Señor, para guiarnos, para si vamos viendo que no estamos anivelados con la palabra del Señor, es tiempo de volver a nivelarnos en su camino. Amén. Y pues vamos a estar viendo y compartiendo qué es realmente la santidad. Porque se nos ha dicho de muchas maneras, se nos ha enseñado una santidad donde, por ejemplo, la mujer no se puede pintar el pelo, no se puede maquillar, no puede usar pantalón, no puede usar zapato de tacón, y etcétera. Hay muchas cosas. Pero vamos a ver realmente cuál es la santidad
que es conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque ¿será que Jesús, Yeshua, era santo porque él no se pintó el pelo, no usaba maquillaje? O sea, ¿de qué santidad está hablando en la palabra del Señor? Si realmente eso es pecado o no es pecado. Vamos a ver a qué realmente se refiere con santidad. Amén. Sí. Amén. Bendito Dios. Sí, porque la verdad es que muchas veces por ignorancia terminamos llamando pecado a cosas que ni son pecado, y las que verdaderamente son pecado, pensamos que eso no es pecado. Así es. Entonces, en este día vamos a aprender. Si no lo sabía, pues ahora ya vas a ver, pero a través de la palabra. Amén. Y los invito que si tienen una libreta, un lápiz, tome nota. Tome nota de los versículos y después con calma usted va y lo lee también. Amén. Vamos a iniciar con 1 de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así es de que, ¿qué es lo que nos contamina? ¿Qué nos contamina? Y está hablando de que debemos de estar limpios de tanto de la carne y espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que la carne se va a contaminar no nada más con fornicación y adulterio y nada de eso, sino que también hay alimentos que contaminan al hombre. Amén. Si usted va, por el tiempo no voy a estar hablando mucho de esto, pero si usted va a Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí se va a dar cuenta qué alimentos son impuros, que contaminan al hombre. Y si usted los está consumiendo, entonces, ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios donde está contaminado la carne? Amén. Y de esa misma manera también el Espíritu se contamina. Amén. Y continuamos en 1 de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, de cuando acá, lo que es limpio, lo que es el templo de Dios. Nosotros somos su templo, donde va a morar el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y el Espíritu de Dios no puede estar en donde está el pecado, lo que es impuro, metiendo a nuestro cuerpo. Amén. Porque de esa manera, si lo estamos contaminando, ¿cómo vamos a pretender que el Espíritu de Dios more en nosotros? Amén. Ahora, hay algo, hermano, que está escrito en la palabra que de hecho se ha malinterpretado, se ha torcido. ¿Por qué? Porque en Mateo 15, ¿verdad? En el verso 11, Jesús mismo dijo que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pensando que no son los animales que Dios el Padre prohibió comer, eso dicen, comer eso no te contamina. Pero ¿en dónde es que se ha torcido y se ha malinterpretado esta cita? Porque en realidad el énfasis de este capítulo 15 de Mateo, hermano, ni siquiera está hablando de los animales. No se refiere a eso. Está hablando de tradiciones. De tradiciones, está hablando de costumbres. Porque así inicia el verso 1, donde dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ahí está, mira, está claro. Está hablando de tradición, no está hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. Está hablando de tradición. ¿Y de qué tradición estaban hablando aquí específicamente? Pues aquí lo dice, mira. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era la tradición. Esa era la costumbre. Ahora, ¿era un mandamiento dado por Dios? No, hermano. Aunque es algo muy bueno de hacer, ¿verdad? Lavarse las manos antes de comer pan.
Es algo muy bueno hacer, pero así como mandamiento no está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era? Una tradición, era una costumbre. De hecho, era un mandamiento dado por hombres. Eso era. Entonces, de eso está hablando Jesús. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, ¿qué decía este mandamiento dado por hombres, hermano? Pues decía que si tú comías pan sin lavarte las manos de una manera ritual, lo que comieras, eso te iba a contaminar. O sea, aunque fuera lo que estuvieras comiendo, aunque fuera un alimento aprobado por el Padre, por ejemplo, una oveja, ¿verdad? Es un animal puro que fue aprobado por el Padre para poder comerse. Aunque estuvieras comiendo carne de oveja, pero el mandamiento de hombre decía que si no te lavabas las manos de una manera ritual, eso que estabas comiendo era inmundicia. O sea, que estaban llamando inmundo a algo que Dios había dicho que era puro. Entonces, de eso está hablando Jesús. Cuando dice que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Sí, mientras sean animales puros aprobados por el Padre, no cualquier otro animal impuro. Aquí es donde se ha torcido y malinterpretado esto. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que como no se nos ha enseñado desde el principio que es pecado. Exacto. Entonces, la mente luego se va a lo que nos han enseñado. Claro. Le voy a leer un poquito aquí de Levítico 11:6 dice: asimismo la liebre que rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Ahí está. Si lo consume, entra a hacer inmundicia a nuestro cuerpo. Uh-huh. Lo convierte en inmundo. Uh-huh. Lo contamina. Exactamente. Amén. De esto sí es lo que está hablando, de que contamina nuestra carne y también al contaminarse la carne, también el espíritu. Uh-huh. Exactamente. Y voy a hablar de estos dos puntos nada más porque por el tiempo. En el 9 dice: entonces comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, en las aguas del mar y en los ríos estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y los ríos, así de todos los que mueven como todo cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Amén. Así es de que cuántos animales en el mar hay que no tienen aleta y escama. Uh-huh. Amén. Entonces, y se comen, ¿por qué? Porque se ha malinterpretado. Pero nosotros venimos por la gracia de Dios, nos ha mostrado que su palabra permanece para siempre, Uh-huh. que Dios no cambia. Exactamente. Entonces, Que Jesús vino a mostrarnos la correcta interpretación de la palabra de Dios. uh-huh. Bendito Dios. Ya, entonces, esto mismo nos lleva a Marcos 7, en donde el Señor, por ejemplo, en el verso 19 de Marcos 7, dice, bueno, vamos a leer desde el verso anterior, ¿no? Desde el 17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Y esto que dice a continuación, dice: esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuáles alimentos? ¿Cuáles todos alimentos? Los que ya están limpios. Los que aún así estaba haciendo limpios, los que su padre había dicho que eran inmundos. No, porque Claro. él no desobedeció. Claro. Él no infringió nada de lo que está escrito. Exactamente, él vino a hacer la voluntad de su padre. Entonces, pero ¿cómo se ha entendido esto, hermano? En gran parte del pueblo creyente. Pues que Jesús ahora ya todo, lo que leyó la hermana aquí en Levítico 11:6, hasta esos Jesús vino a ser limpios. Así se ha creído. Pero no. Pero no, ¿de qué está hablando entonces? ¿Cuáles alimentos cuáles alimentos eran los que estaba haciendo limpios? Los que los fariseos decían que ya no eran limpios y no te lavaba las manos de una manera ritual. Esos alimentos, ¿ah? No los que el Padre había dicho que eran inmundos, porque eso sería ir en contra de la voluntad del Padre.
Sí, porque estaba hablando de que aunque fueran limpios, pero si no se lavaban las manos ya estarán impuros. Exactamente, eso es lo que enseñaban los fariseos. Amén. Yep, amén. Y pues continuamos en 1 Corintios 3:18, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahí está. Muchos se creen que porque ya estudiaron teoría, ya fueron a universidades, teología, o sea, se creen que ya tienen diplomados muy sabios. Ujú. Pretenden tener la verdad, invalidando lo que está escrito. Exactamente. Porque en los institutos no enseñan esto. Exactamente. Donde se forman pastores, evangelistas, maestros, no enseñan esto. Y lo digo, tengo base porque escuché hace algunos años el testimonio de un pastor. Este pastor había sido pastor por más de 30 años. Él tenía muchos reconocimientos, muchos diplomas, había estudiado en diferentes universidades teológicas, un hombre preparadísimo, 30 años de experiencia. Oiga, y él cuenta en su testimonio, me gusta mencionar esto porque es impactante. Él cuenta en su testimonio que en una ocasión un amigo de él lo invitó a ir a estudiar historia bíblica a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y él dice, la verdad, dijo, sí me interesó, pero no tenía el dinero. Pero como me interesó, pues me fui al banco a sacar un préstamo. Y me fui a Jerusalén, a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y él dice en su testimonio, y eso es lo que me impactó a mí, dice, pero en las primeras 2 semanas me di cuenta que no sabía nada. Y entonces yo dije, caray, ¿cómo que un hombre con tanta experiencia, con tanto estudio bíblico, se dio cuenta que no sabía nada? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque esto no se lo enseñaron, esto que él estaba aprendiendo ahora. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando ahora historia bíblica, hermano, desde el lugar de los hechos. Hay muchas cosas que simplemente no se toman en cuenta en la mayoría del pueblo cristiano, cosas que son muy elementales de la cultura en la que vivió Jesús, que vivieron los primeros apóstoles. Oiga, hay muchos conceptos políticos, culturales y religiosos de aquella época que en el cristianismo simplemente no se toman en cuenta. Entonces en el cristianismo se piensa que cuando uno lee algo que está escrito en la Biblia, se piensa que está hablando de otra cosa. Exacto. Pero no, hermano, no. Entonces, por eso este hombre dice, me di cuenta que no sabía nada. Por eso es que aquí está hablando de que el que se cree que sabio, que se haga ignorante, ¿sí?, para poder aprender. Porque si usted ya sabe todo, ya no hay nada que aprender. Entonces, ve, muchas veces, porque a mí me ha pasado, muchas veces por ignorancia, hay personas, y estoy hablando de pastores, ¿ok? De pastores, que en su ignorancia terminan por burlarse de la palabra de Dios. Oiga, pensando terrible, que se están burlando del hombre, se están burlando de la palabra de Dios, de lo que está escrito en su bendita palabra. Exacto. Pero gloria a Dios, que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos y les abra el entendimiento. Amén. Amén. Y vamos a 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. O sea que, ¿a qué santidad se estaba refiriendo? No creo que es a la que se nos han enseñado. A esa santidad. Él está diciendo que seamos santos como Jesús fue santo. O sea que Él no transgredió nada de la palabra del Padre. Amén. Y que ya no nos conformemos en estar en esa ignorancia de lo que el Padre quiere que hagan sus hijos. Y seamos santos en nuestra manera de vivir. Si estamos diciendo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, debemos demostrar, dar frutos de lo que estamos hablando. Porque yo no puedo decir que hay que guardar los días que el Señor puso como días santos, días de reposo, porque dice su palabra que santos son del Señor. Uh-huh. Entonces, yo no puedo estar predicando que el Señor nos ha mostrado eso y yo no guardarlos. Yo no respetar y decir, pues hoy me ofrecieron el trabajo, voy a ir. Hoy me van a pagar más y voy a ir. No, Él nos está pidiendo que seamos apartados de lo que el mundo hace. Tiene que haber una gran diferencia entre el creyente y el que no conoce de Dios. Porque si conocemos de Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Ya, la santidad, la verdadera santidad que está descrita en las Escrituras es muy diferente a la santidad que se nos ha enseñado. Claro. Porque santidad, hermano, no es irse allá a una montaña, aislarte de todo el mundo, vivir allá alejado de la sociedad. Eso no es santidad. ¿Ah? Santidad, hermano, es estar en obediencia a la palabra de Dios. Exacto. Eso es santidad. Solamente que, pues en la cultura que vivimos, hermano, tan solo ponte a pensar en esto. Mira, en tu Biblia, en tu propia Biblia, tú solamente vas a encontrar santos del Nuevo Testamento para acá. Es más, San Mateo, uh-huh. San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿ah? San Pedro. Oiga, pero si vas al Antiguo Testamento, no encuentras a ningún santo, hermano. San Moisés. No encuentras a San Moisés, San Elías, San Eliseo, ¿verdad que no? Nada. O sea que ellos no fueron obedientes a la palabra, entonces, porque no alcanzaron la santidad. ¿Te das cuenta? Solamente del Nuevo Testamento para acá calificaron para ser santos. Los demás ya no. Exacto. Y también han confundido o nos han confundido haciéndonos creer que una persona santa es la que hace milagros. ¿Ah? Ya si es santa, si es apartada, entonces quiere decir que van a venir a nosotros a pedirnos si estamos guardando esto de no comer esos alimentos que estábamos uh-huh. hablando. Uh-huh. No, porque somos humanos. Uh-huh. El único que tenemos que pedirle sabiduría es al Espíritu Santo de Dios y al Eterno. Amén. Al Creador y al Hijo de nuestro Padre. Uh-huh. Ya, pero todo radica, todo error empieza en lo que mencionaste hace rato, ¿ah? Que la mayoría de los creyentes ignora lo que Dios define como pecado en su palabra. Exacto, ahí vamos a ver más adelantito. Bueno, así es de que vamos a leer en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y de cuál ley está hablando aquí? De la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Y dice así en el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Yeshua. Y dice en el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque el que transgrede la palabra de Dios es porque no lo ha conocido realmente. Porque si lo conoce lo que es
es guardar, es obedecer esas leyes, porque si aquí en la tierra hay leyes terrenales y usted las desobedece, hay consecuencias. Amén. Por desobedecerlas. Pero eso es lo que, como no se conocen ni reconocen, el humano que está enseñando, aquí más la culpa es los pastores. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la responsabilidad de enseñar a las ovejas. ¿Por qué decían en aquel, hay un pasaje donde dice que apacienta mis ovejas? O sea, enséñalas, dirígelas. Pero si no les está dirigiendo correctamente, no sabe lo que es realmente pecado. Esto es el verdadero pecado, infringir las leyes de Dios. Y ese es el problema. Y como a esto ya no se le conoce como pecado, dicen ya la ley de Dios está abolida, Ujú. porque se ignora que hay dos leyes, la ley de Dios y las leyes humanas. Amén. Entonces, ahí vino a clavar esas leyes terrenales del hombre y las confunden con que se clavó la ley de Dios, De Moisés. de Moisés. Ujú. Sí, exactamente. Ahí radica todo el error. Porque aquí está claro en esta cita. Esta cita es clave. ¿Ah? Porque aquí nos da la definición bíblica de lo que Dios considera como pecado. O sea, cada uno de nosotros puede tener su propia definición, ¿no? Y decir, pecado es esto, esto y esto. Pero lo más importante aquí es lo que la palabra declara que es pecado. Sí. Y dice que pecado es la infracción de la ley, o sea, la transgresión de la ley, el no guardar la ley de Moisés, eso es pecado. Esto es, hermano, cuando entendemos esto lo cambia todo. Esto viene a dar un giro de 180 grados a nuestras vidas. Exacto. Y por eso dice que él no pecó. Jesús no pecó. Pero dice, es el único que no pudo, el que la pudo guardar. Mentira. pues hay muchos que Hay muchos que dicen que Jesús sí pecó, porque él transgredió el día de reposo, dicen. Oye, Ya, porque también se ignora. ya lo hay mucho lo ha por conocer. malinterpretado, Sí. sí, exactamente. Pero Jesús él no infringió, porque aquí lo dice, ¿va? Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestras infracciones a la ley. Y no hay pecado en él. O sea, está, Jesús no peca. Incluso él les preguntó a los fariseos, ¿va? ¿Quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede acusar de que yo quebranté la ley, que yo infringí la ley de mi padre? Y nadie le pudo contestar. Sí, porque no había. Por eso es que la muerte no lo pudo retener. A que si hubiera pecado, hermano, aún permaneciera muerto. Exacto. Pero como la muerte no lo pudo retener, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. la muerte. Pero como Jesús no pecó, no infringió la ley, la muerte no lo pudo retener. Y también dice que el guardar la palabra es vida, Ujú. vida eterna. Amén. Entonces, hay tanta cosa, hermanos, que, híjole, hay mucho por aprender, pero ese es el compromiso que el Señor pone en cada uno de nosotros de enseñar lo que Él nos está mostrando. Y alguien me decía, ¿cuánto tiempo tienes de esta manera de entender la palabra? Pues ahora apenas. Y dice, no, te torciste. Dijo, porque mira, y estoy hablando de una evangelista. Me dice, porque estoy viendo que predicas y todo. Dice, ¿por qué? Yo te quiero invitar a mi iglesia. Compárteme más qué es lo que tú enseñas. Ujú. Y ya compartiendo, y me dice, ¿sabes qué? Tú así no vas a marchar en ninguna iglesia. Ujú. Le dije, gloria a Dios. Porque yo no estoy queriendo marchar en ninguna iglesia. Yo quiero marchar con mi Padre. Amén. Exactamente. Amén. Ujú. Y veamos en Deuteronomio 18:9 dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea que Dios tiene su pueblo escogido y a su pueblo le dio todo esto, Todas esas instrucciones. las instrucciones. Ujú. Y aquel que no es su pueblo, pues que las haga las demás cosas que hacen las naciones. Ujú. Ahorita, ¿qué es lo que acaba de pasar? Navidad y Año Nuevo son tradiciones de De las naciones. las naciones. Ujú. Y dice, no aprendas.
hacer lo que las naciones hacen. Tú tienes que ser diferente. Desgraciadamente, de hecho, este 1 de enero, me tocó trabajar, ir manejando en la noche, y pude ver, y me dio mucha tristeza, pude ver muchas iglesias abiertas en la madrugada. ¿Y qué estaban haciendo? Celebrando Año Nuevo. O sea, Exacto. honrando a quién, ya aprendimos en los Al estudios, Dios ¿no? Jano. Al Dios Jano, que los romanos, quienes impusieron el calendario gregoriano, adoraban en ese día al Dios Jano. Pero yo sé que lo hacen por ignorancia, como yo también años antes lo hacía, Yo lo hice también. por ignorancia, porque no conocíamos a quién verdaderamente se estaba honrando. Entonces, Dios a su pueblo le dio instrucciones, y les dice, no aprendáis el camino de las naciones. Estas fiestas son de las naciones, como bien lo dijo la hermana. Son de las naciones. Por eso Dios a su pueblo le dio sus propias fiestas, le dio su propio calendario. Así es. Pero la mayoría de su pueblo no conoce este calendario, no conoce estas fiestas que Dios le dio a su pueblo, pero sí se consideran ser pueblo de Dios, nada más que no siguen las instrucciones de Dios, siguen las instrucciones dadas por los hombres. Los hombres, Oiga, así ¿sí? es. Pero que, bueno, de hecho, Dios ya, hermano, Dios ya Empezó a levantar. ya empezó, porque él, hermano, ha decidido en su corazón sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual que ha vivido por siglos y siglos. Y ya lo está haciendo, hermano. Ya es el tiempo de la restauración de todas las cosas que va a suceder al final de los tiempos. Su pueblo está conociendo la verdad. Y gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y continuamos en Deuteronomio 18:10. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen más. A ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, aquí ve cómo Dios quiere que su pueblo, sus hijos verdaderamente no se mezclen en estas cosas. Sean diferentes. Que sean diferentes. Amén. Pero cómo da tristeza ver cómo los propios ya cristianos, mire, me ha tocado ver que traen sus pulseritas rojas, que sus anillitos de ojito, que combina re bonito. O sea, son cosas que detesta el Señor. Y que todavía consultan a los hechiceros, a los brujos. Y todavía leen los horóscopos. Van con los adivinos para que le predigan qué va a pasar. Pero sabemos que esto, hermano, es mucho más profundo. Por ejemplo, pues ya hemos aprendido que originalmente, nosotros estamos leyendo aquí estas citas en español, podemos leer en inglés. El problema es que no fue escrito en español ni en inglés originalmente. Estamos leyendo aquí el Nuevo Testamento, fue escrito originalmente en hebreo. Entonces, si seguimos el consejo que el mismo Jesús nos dejó, de que escudriñáramos las Escrituras, entonces cuando escudriñamos las Escrituras, hermano, cuando profundizamos en las Escrituras, ahí entendemos muchas cosas de una manera muy diferente. Por ejemplo, leímos aquí que no practiquemos agoreros, ni consultemos agoreros, ni sortílegos. Esas dos palabras, hermano, tienen que ver con la observación de los tiempos, con la observación de los horóscopos. Así es. ¿Y qué más? La celebración de cumpleaños, que tiene que ver con eso, hermano. Exacto. Entonces, y dice aquí que es que abominación. Y deje de eso. Uh-huh. Yo me da tristeza ver
hermanos cristianos Ujú. que dicen, murió sus papás y le dicen, madre mía, padre mío, te pido que me guardes de ahí, de donde tú te encuentras. Wow. Sí. Yo sé que tú me estás mirando desde ahí. ¿Qué es eso? Ujú. Consultar muertos. Exacto. Ujú. Eso es triste. Ujú. Pero ahí le va. No, dicen, oh, yo ya no consulto los brujos, ni nada de eso, ni adivinación. Ujú. Ah, pero mire, llega un profeta a una iglesia y van, pero se juntan todos porque a ver qué me habla ese El profeta. Ujú. Exactamente. Es lo mismo. Ujú. Sí, se Si ha caído usted en quiere eso. que Dios le hable, lea la Biblia. Sí, lea la Y dígale, palabra. Espíritu de Dios, muéstrame tu palabra, muéstrame Ujú. tu verdad. Sí. Lo que pasa que como el profeta le va a decir que Dios le va a dar un carro, una casa, oiga, muchas bendiciones, y cuando lee la palabra dice arrepiéntete. Ujú. Por eso es que Como prefiere cuando, mejor oír como la cuando voz del yo, profeta. exacto, como yo cuando leía, abría la Biblia, porque antes nos viene enseñado que nomás abre la Biblia y donde te salga ahí empiezas a leer. Ujú. Y a mí me decía, tú eres como esas mujeres prostitutas que van tras sus hombres. Y yo decía, pero es que yo no hago eso. Ujú. Pero se está refiriendo a que va atrás dioses ajenos, que no es el creador, Amén. que estoy siguiendo fiestas paganas. Ujú. A eso se refiere. Amén. Pero vamos a Levítico 19:30, dice. Ujú. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminaos con ellos. Jehová, vuestro Dios. Ahí está. O sea, Y dice aquí, mis días, no dice mi día. exacto, o sea que no es nada más un día de reposo, y Ujú. cual ni siquiera ya se guarda. Ujú. No sé, y de hecho este es el cuarto mandamiento dado por Dios. Exacto, Pero porque la dice, mayoría del pueblo ya cristiano lo ignora. ya no se obedece Y a no este cuarto obedece. mandamiento. Exacto. Es más, dicen, no, a mí alguien me dijo, una hermana cristiana, me dijo, no, es que ahora nosotros todos los días son santos. Ujú. Dije, pues Dios, el Padre, estableció solamente uno. Entonces, ¿usted está diciendo que Dios se equivocó? No, Dios, ¿cómo que uno nada más? No, todos son santos. Eso es rebelión. Ya no me dijo nada. Sí, pues sí, no conviene. Mm. Y vamos el tiempo nos corretea aquí. En Isaías 57:15 dice así, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, ¿ven cómo el santo no va a estar en una persona altiva, arrogante? Ujú. Solamente con los humildes, los que se quebrantan ante el Señor y le dice, ¿sabes qué? Le he regado. Ujú. A mi manera no he sabido hacer las cosas. Dirígeme tú. Ujú. Por eso el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu para guiarnos a toda verdad. Amén. Entonces, la actitud, hermano, de todo creyente debería de ser que cuando Dios le muestre un error, algo que está equivocado, que ha estado creyendo, pero que está equivocado, oiga, la actitud de ese creyente debería de ser humillarse delante de Dios. Decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo fue posible que yo estaba quebrantándolo, pero no sabía? Ujú, ujú. Pero hay muchos que no hacen eso. Al contrario, se molestan, Y se burlan. se burlan, ja, 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 se ríen. Oiga. ¿ah? Como en una ocasión, una hermana, Ujú. yo bien contenta porque acababa de conocer esta manera de interpretar la palabra del Señor. Ujú. Y yo bien contenta le comparto y le digo, ¿sabes qué? Mira esto y esto. Y ella me dice, ¿no has leído en Isaías 1? Ujú. Donde dice que está harto, está hastiado de guardar sus fiestas y días de reposo. Ujú.
Le dije, pero lo que pasa es que tú no sabes que es como, por ejemplo, si tú tienes tu esposo y tu esposo te engaña con otra mujer, viene y te dice, tú sabes que anduvo todo el fin de semana o toda la semana con aquella mujer, y viene y te trae ramos de flores y te dice, mi amor, nos vamos a ir de viaje. Ujú. ¿Qué va a hacer usted? Va a decir, me tienes hastiada, a mí respétame. Ujú. Y eso es lo que pasa por esa razón, porque no estaban honrando al Creador, no le estaban, querían hacer las dos cosas, lo que había del mundo y guardar sus fiestas. Ujú. Y con Dios no podemos engañarlo, a Él no le podemos, con Él no podemos ser hipócritas, Amén. porque Él conoce, Ujú. Él conoce nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Exactamente. Pero mire, continuamos porque el tiempo corre. Amén. En Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Amén. Así es de que ve cómo la palabra de Dios, los mandamientos, La ley. nos dan vida, sus leyes, como también en Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra. Amén. Lámpara es mis Y pies, tu palabra. tu Tu palabra. Lámpara es mis lámpara pies. es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que, ¿qué es lo que nos va a alumbrar por dónde caminar? La misma palabra, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, todo Amén. lo que sale de la boca de Jehová. Dice que quien se deleita en su palabra, tenemos que deleitarnos. Cuando amamos realmente a nuestro Creador, Amén. la palabra tiene que ser como miel a nuestro paladar. Así es. Tenemos que deleitarnos. Yo me deleito con guardar el día de reposo, porque es cuando yo me relajo, es cuando yo realmente me despojo de toda carga. Amén, así es. De hecho, en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, Que que convierte convierte el alma. Oiga, y dice, además dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero y entonces, si esto es así, ¿Por qué hay tanto amargado? no, y aparte de eso, ¿por qué entonces en la mayoría de las iglesias cristianas se enseña lo contrario? Se enseña que esta ley ya no sirve para nada actualmente. Por eso estamos como estamos, Oiga, digo. ¿por qué? Si el mismo Jesús, es más, mire, muchas iglesias enseñan que el mismo Jesús fue el que vino a clavar la ley de Moisés en la cruz. El mismo Jesús. A pesar de que el mismo Jesús dice en Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, lo primero que dijo que no se hiciera es lo que se está haciendo. No, y más adelante dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Oiga, estas son palabras del mismo Jesús, pero entonces la pregunta es, ¿y por qué entonces se enseña otra cosa muy diferente en muchas iglesias cristianas? Así es. Porque por la misma ignorancia. Exactamente, entonces, eso que se está enseñando, hermano, va totalmente en contra con lo que está escrito, por ejemplo, aquí en el libro de los Salmos. Sí, y por eso es que lo que nos transforma, Uh-huh, lo que nos hace ser diferentes, uh-huh, no lo aplica. uh-huh. Entonces, ¿con qué? Es como, por ejemplo, usted le duele la cabeza y se toma un Tylenol. Dale. Uh-huh, Se le quita el dolor de cabeza, uh-huh. ¿verdad? Pero no es, la cabeza no duele porque le quiere doler la cabeza solamente. Es porque hay un problema dentro de su intestino.
Ujú, Y eso le está avisando, es como un sensor en la cabeza. ujú. Y con una pastillita no se le va a quitar el problema. Exacto. Y lo mismo es yendo a la iglesia, solamente escuchar sermones, Ujú, eso no le va a quitar la enfermedad exacto. del alma, Exactamente. Ujú, porque dice que él convierte el alma, la Ujú. palabra de Dios, Ujú. sus leyes. Ujú. Entonces, si no pone en práctica ujú, las leyes, entonces, ¿qué va a pasar? ujú. Lo que te puede sanar, le puede limpiar, la Sí. que transforma. Y muchos dicen, pero ¿y entonces para qué vino Cristo? Si solamente guardando la ley. No, el problema es, hermano, que no nos podíamos acercar a Dios. Oiga, ¿por qué? Por la transgresión. Por causa del pecado, de haber transgredido su ley. Dice en Romanos, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y entonces, ¿qué necesitábamos hacer para acercarnos nuevamente a Dios? Se necesitaba ofrecer Sacrificio. un sacrificio. Oiga. Y aparte otra cosa, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ah? Ujú. Y si estábamos muertos, ¿un muerto se puede acercar a Dios? Pues no. Ya no, Mm-mm. porque está muerto. Exacto. Entonces Él nos vino a dar vida para podernos acercar a Él. Exactamente. Y a poco Él nos limpió para que nos sigamos ensuciando. No. Dice que no seamos como los Cerdos. cerdos Mm. que van y se enlodan de vuelta, o como los perros, dice que vomitan Vomitan. y se tragan de vuelta el vómito. Ujú. Que no sigamos haciendo lo mismo. Exactamente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que estar en la santidad Ujú. de la que el Señor está hablando. O sea, Apartarnos. Jesús, Yeshua, el Mesías, vino a darnos una nueva oportunidad. Exacto. Oiga, una nueva oportunidad, porque acuérdese, por ejemplo, a la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Cuando le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Pues ni yo tampoco te condeno. Le dijo, vete y no transgredas más la ley de Moisés. Vete y no peques más, le dijo. No le Exacto. dijo, vete a terminar lo que estabas haciendo. ¿A De que no? todas maneras, ya estás en la estaba gracia. en la gracia, ya podía seguir haciendo lo mismo. No, vete y no peques más. También a aquel paralítico que había sanado, dice que después lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga otra cosa peor. No transgredas más la ley de Moisés para que no te venga otra cosa peor. Sí, porque Ujú. ahorita recordando, ¿qué es lo que dice? Que cuando nos arrepentimos Ujú. y después cae la persona, dice que demonios salen, ¿ah? Ujú. Pero cuando cae la persona Ujú. y no se quiere levantar, dice que vienen, ¿qué? Legiones. Ujú. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar de no caer, porque Ujú. entonces nos va a venir peor. Ujú. Amén. Amén. Y pues seguimos que el tiempo vuela. Pero vamos a leer un poquito más en Isaías 6:1, dice. En el año que murió el rey Urías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Así es de que aquí le vamos a dejar para la siguiente parte, la próxima semana. Yo sé que ya se nos vino encima el tiempo y pues solamente queda más de que decirles que llamen al pastor aquí en California 323-595-6357 y en Tijuana a la hermana Marta 664-471-0233. Y pues un gusto que nos hayan escuchado y nos escuchamos la próxima semana. Sí, la próxima semana continuamos con la Continuamos parte número 2. porque yo sé que nos quedamos con el tiempo corto. Así es de que hay disculpas porque estamos emocionadas, queremos hablar mucho. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un placer. Gracias por su bendiciones y hasta la próxima. sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio, miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.